Y siguiendo con la clase de jóvenes de geomorfología amazónica, ahora vamos a ver la práctica. Esta práctica está en tu compendio en el libro, la página 23, ¿verdad? Página 23. Jóvenes, cuando hablamos o antes de entrar a la práctica, vamos a hacer un recuerda que cuando hablamos específicamente de la geomorfología de la selva o también geomorfología amazónica o relieve amazónico o relieve de la selva o también como está en el compendio en el libro Geomorfología 3, tenemos que hablar específicamente del Amazonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Amazonas se dice es uno de los últimos pulmones del planeta, donde existe abundante oxígeno. ¿Qué países abarca? Brasil con mayor proporción, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y parte de Venezuela. No te olvides, ¿verdad? Aproximadamente abarca 782.800 kilómetros cuadrados, ¿sí? Mira todas estas grandes hectáreas que existen. ¿Y por qué es importante? Porque en el Amazonas existe una gran diversidad o biodiversidad. ¿De qué? De flora y fauna. ¿Sí? También, cuando hablamos de el relieve amazónico o geomorfología amazónica, vamos a decir que existen dos clases, ¿sí? ¿De qué? De relieves. La selva alta, también conocida como rupa rupa, o ceja de selva, o monte o montaña, aproximadamente está entre los 800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y ahí, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de relieves? Encontramos los pongos, los valles, las cuevas o grutas, ¿verdad? También en la selva baja, cuando hablamos de la selva baja, se va a encontrar entre los 80 y 800 metros sobre el nivel del mar. Ojo, en la selva baja, no se puede vivir. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Aumenta el caudal. ¿De qué ríos? El río Marañón, el río Ucayali, ¿sí? El río Mantaro. Y eso es precisamente durante el año. ¿Qué relieves encontramos ahí? Las tahuampas. ¿Qué más? Encontramos los filos, encontramos los saltos, ¿verdad? Por lo cual, jóvenes, mira la diferencia. En la selva alta, las personas pueden vivir. En cambio, en la selva baja, no. ¿Sí? La diferencia está. Igual, en la selva alta existe tipo de clima. El clima tropical y el clima templado. En cambio, en la selva baja, solamente el clima templado, ¿verdad? Y se dice que a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre hacia adelante, son lluvias torrenciales. Entonces, jóvenes, ya con esta explicación pasamos a la parte práctica. Vuelvo a repetir, de la página 23. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la geomorfología amazónica, vamos a decir, de acuerdo al compendio o al libro, dice, pregunta 1, ¿cómo se llama la cueva más profunda del Perú? Cuando hablamos de cueva, jóvenes, o de gruta, vamos a definir qué es una cueva o es una gruta. ¿En qué parte se encuentra? ¿En la selva alta o selva baja? Una cueva o una gruta se encuentra en la selva alta. ¿Y cueva o gruta qué es? Cuando hablamos de cueva o gruta, es una formación ¿de qué? Generada por una erosión kárstica. Cuando hablamos, jóvenes, de erosiones kársticas, estamos diciendo que son aguas subterráneas, ¿verdad? Y eso van a ser formaciones de cuevas o grutas, y de las cuales, que dice ahí, la más profunda del Perú es la cueva del Huápago, donde queda departamento de Junín, por lo cual es la que te piden, porque también existe la cueva de Lechuzas, ¿dónde queda? En Huánuco, ¿verdad?
2. Pregunta 2. Pongo más largo y peligroso del Perú. Cuando hablamos de pongos jóvenes, también se va a encontrar en la selva alta. Y cuando decimos pongo, ¿qué es un pongo? Es una región de la cordillera atravesada por ríos o por los ríos, ¿verdad? Entonces, el pongo de Manseriche, que se encuentra en el departamento de Amazonas, es el más largo y peligroso del Perú. ¿Por qué? Porque es caudaloso. No se puede, ¿qué? Navegar, ¿verdad? Y sobre todo, la gente no puede entrar a dicho lugar. Pregunta 3. Zonas permanentemente o zonas permanentemente inundadas en la selva baja. Cuando hablamos de la selva baja, estamos hablando de que existen filos, altos, tahuampas o aguajales. Pero dice ahí, zonas bajas. Entonces, las zonas más bajas que durante todo el año, escucha bien, durante todo el año permanece, permanecen inundadas son las tahuampas o aguajales. ¿Por qué? Porque estas permanecen durante todo el año inundadas, no te olvides. Te puedo preguntar para el bimestral o también para el test. 4. Zonas de la cordillera erosionada por ríos. Cuando hablamos de las zonas erosionadas por los ríos, vamos a decir que son los valles longitudinales. Y cuando hablamos jóvenes de valles longitudinales, nos vamos a referir a la selva alta, ¿verdad? Entonces, son valles que recorren en paralelos a cadenas montañosas o cordilleras formadas por depósitos aluviales. ¿Estamos jóvenes? Entonces, pregunta 1, vuelvo a repetir. Dice, ¿cómo se llama la cueva más profunda del Perú? Es la cueva de Huápago, ¿verdad? ¿Dónde queda? Junín. 2. ¿Pongo más largo y peligroso del Perú? Es el Manseriche, departamento Amazonas, porque sus aguas son muy torrentosas y caudalosas, ¿verdad? 3. Zonas permanentemente inundadas en la selva baja son las tahuampas, o también llamadas aguajes, porque todo el año están inundadas. 4. Zonas de la cordillera erosionadas por ríos. Son los valles longitudinales. Y esto se encuentra en la selva alta. Y un valle es que recorre o es la que recorre en paralelo a las cadenas montañosas o cordilleras, ¿verdad? Y forman depósitos aluviales. ¿Cómo aluviales, profesor? Vienen las grandes lluvias y las comienza a formar, ¿verdad? Como precipitaciones. Y la pregunta 5, jóvenes, dice ahí, observa e identifica las principales geoformas de la selva, luego completa sus características. El gráfico o la imagen también la encuentras igual en tu compendio o en el libro de la página 23, no te olvides, ¿sí? Y dice así, vamos a comenzar de filos, Manseriche, Huápago, Guayaga, Río Ucayali, Pucallpa, Cultivo, Aguajales y lagunas. Es decir, comenzamos en filos y terminamos en lagunas, ¿verdad? Nuevamente te digo, va a ser filos, Manseriche, Huápago, Guayaga Central, Río Ucayali, Pucallpa, Cultivo, Aguajales y lagunas. Entonces dice ahí, una geoforma, un filo o filos. ¿Qué es un filo? Son zonas más altas de la selva baja, ¿verdad? Cuando hablamos de Manseriche, se dice que es un pongo. ¿Y qué es un pongo? Es el pongo más largo y peligroso del Perú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es caudaloso y torrentoso. Entonces, ¿un pongo qué es? Una región de la cordillera atravesada por los ríos, ¿verdad? Puede ser el río Marañón, el río Ucayali. Cuando hablamos del Huápago, o también llamada cavernas, ¿sí? Ojo, jóvenes, cuando hablamos de Guapo, el Guapo, ¿dónde queda? Es la caverna, ¿sí? Más profunda de nuestro país. Entonces, ¿qué es una caverna? Es una formación generada por erosión kárstica. Cuando hablamos de erosión kárstica, jóvenes, vamos a decir que son de agua subterránea, ¿verdad? Guayaga o valle longitudinal. ¿Qué es? Son zonas paralelas a las cordilleras, ¿verdad? El río Ucayali. ¿Qué es el río Ucayali? Un meandro. ¿Qué es un meandro?
¿O qué es? Son curvas sinuosas que se realizan o que realizan los ríos en la llanura amazónica. Profesor, no entiendo. Estos jovencitos que están de azul, todo esto es un meandro. Todo esto, ¿sí? Esto es un meandro. ¿Estamos, jóvenes? Pucallpa, altos, ¿no? Zonas que nos inundan, se asientan en ciudades, ¿verdad? Entonces, ese es Pucallpa, ¿verdad? Una ciudad. Cuando hablamos de cultivos, son las restingas, zonas que se inundan solo en épocas de creciente de los ríos. Ojo, jóvenes, zonas que se inundan solo en épocas de creciente de los ríos. Tahuampas, ¿qué son las tahuampas? O también llamadas aguajales, ¿verdad? Aguajales. Zonas permanentemente inundadas. ¿Todo el año? Sí. Y por último, las lagunas, ¿sí? Las lagunas, ¿qué son? También llamadas cochas o tipiscas. Lagunas en forma de media luna o herradura, ¿verdad? De media luna, esta es una forma de herradura. De media luna, así, ¿verdad? Como tiene su nombre. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ya con esto estamos finalizando lo que es la práctica de la geomorfología, vuelvo a repetir, de la página 23 del compendio o libro, ¿verdad? Bueno, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.